Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, hermanos. Ya saben que es una bendición poder platicar con ustedes y ya había tardado un poquito en hablar acerca de lo que se acerca, de lo que se aproxima. Entonces, bueno, he borrado varias veces la información porque por algún motivo u otro no me había gustado lo que se estaba platicando. Entonces ahora con esta información, como es muy especial, uno tiene que tener sobre todo la, la cadencia de decirles a ustedes lo que realmente viene. Estamos hablando de lo que vienen siendo los últimos días. Y vamos a hacer referencia a varios profetas de Dios, tales como Joel, Oseas y varios más, Daniel, que describieron a Israel como la higuera de Dios, señal principal de dispensación del cristianismo gentil y del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observen con atención todo lo que se vaya a decir y todo lo que se vaya a platicar aquí, pero antes quiero darles una información que es sumamente importante. Esa información es tan importante que no puedo dejarla pasar así nada más a la deriva. Entonces quiero platicarles a ustedes de lo que se trata. Bien, habíamos platicado en temas anteriores acerca de lo que viene siendo precisamente lo que sucedió con Roma, los orígenes. Pero no nos habíamos remontado al principio para poder tener una realidad más una realidad con más apego al tipo de cosas que están sucediendo ahorita. Y digo el tipo porque hay múltiples cuestiones que están sucediendo actualmente. La humanidad ha estado bastante ciega y eso es algo que es preocupante, es preocupante. Entonces quiero que ustedes me escuchen. Bien, muy al principio, muy al principio, en el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías, digo, no de Malaquías, perdón, de Melquisedec, no de Malaquías, Melquisedec, eh, ya se había platicado precisamente de cómo habían surgido la caída de Lucifer, que posteriormente el Padre le retiró el nombre de Lucifer para ser Satanás. También no había platicado precisamente de lo que fue el desarrollo de las cosas. ¿Por qué es importante saber eso? Porque quiero que sepan ustedes y comprendan por qué Lucifer es el príncipe de este mundo. Y también quiero que entiendan el por qué estamos envueltos en este mundo tan sórdido, tan difícil, y que simple y sencillamente nos está causando un estrago como nunca se había visto. Bueno, dejemos la palabrería para otro momento y vayámonos a los hechos. Les estaba comentando de que en el libro de San Malaquías, de Melquisedec, ay Dios mío, discúlpenme, de Melquisedec, habla acerca de la historia del universo, cómo se formó, de qué manera se forma y todo eso, lo mismo que está contenido también en el libro de Enoch. Pero aquí lo interesante es el desarrollo de la historia. El desarrollo de la historia data desde que Dios Padre tenía como brazo derecho precisamente a Lucifer.
Lucifer se inclinó por el lado oscuro. Suena tipo Star Wars, pero así fue. Así fue. Se fue al lado oscuro. Y claro, obviamente un séquito de lo que viene siendo una tercera parte de los ángeles que se encontraban en el cielo sucumbió. Mucha gente me pregunta o mucha gente hace el cuestionamiento de cómo creen o cómo se imaginan que es Satanás. Y déjenme decirles la verdad, yo no lo sabía tampoco y el espíritu me reveló, bueno, pues Satanás es un espíritu, no lo vas a ver en carne, porque si fuera carne, pues simple y sencillamente no actuaría como está actuando ahorita. Es un espíritu negativo, es un espíritu inmundo, pero muy poderoso, muy poderoso. Claro, no tiene ni siquiera la más mínima, ni así no tiene ninguna oportunidad de vencer a nuestro Señor Jesucristo. Jamás no lo va a tener, nunca la va a tener. Pero sí es importante recalcarles a ustedes cómo están las cosas. Entonces, ese espíritu de maldad se hizo manifiesto a lo largo del tiempo en que antes de que nuestro Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso, creara este mundo. Y por último hizo lo que viene siendo su creación, que fuimos nosotros. Nosotros somos de origen divino. Nada que ver con lo que viene siendo las teorías de Charles Darwin y de toda esa gente neófita que no tiene nada que ver, donde yo ya les había comentado de que la ciencia es ciencia ficción, es brujería, es hechicería. Eso es lo que es realmente la ciencia. Pero la gente obviamente que no es cuerda, que no está, que es mundana, bueno, obviamente piensa de diferente manera. Y la realidad, eso es lo que me temo que mucha gente piensa, ¿no? Que es la mundanidad lo que les atrae y no realmente el espíritu. ¿Se acuerdan que el espíritu siempre va a vivificar, pero la carne no? La carne es limitada. En todos los aspectos que ustedes se pueden imaginar, la carne es totalmente limitada. O sea, nada que ver con la realidad de las cosas. Pero bueno, ese es un punto muy importante que quería también que ustedes conocieran. Cuando nuestro Padre Todopoderoso, que está en los cielos, que es bendito y alabado, creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. De ahí partió todo, de ahí sucedió todo. De ahí empezó la envidia de Lucifer y de ahí se desarrolló todo por completo. Ya todos los demás conocen la historia, que Eva fue seducida por la serpiente y el desenlace es lo que actualmente ustedes están viendo. Y que pues simple y sencillamente es algo que sucede y está sucediendo, ¿no? Bueno. Poco después de que fueron retirados Adán y Eva porque se descubrieron su desnudez, ellos posteriormente hicieron un sacrificio también que le agradó al Padre. Se hicieron una cortada en la mano y claro, posteriormente la cortada que hicieron en la mano fue de sangre y eso le agradó al Padre. Entonces el Padre llegó hasta ellos y lo que sucedió fue algo muy bello. El Padre, Él les dijo que
les iba a expiar todos los pecados a partir de la generación que se creara. Ya conocimos ahí el aspecto de lo que cuando nació Caín y luego después nació Abel. Abel fue el justo, Caín simple y sencillamente la simiente de Satanás. Y de ahí se desarrolla todo lo que viene siendo Edom y todo eso. Que viene siendo los dogmas, las doctrinas, todo con tal de desviar la atención de todos los que estamos aquí en este mundo para seguir a un falso Dios, para que no nos demos cuenta de la divinidad de la que nosotros provenimos. Entonces, de ahí surgen muchas cosas. Por eso yo les decía a ustedes que es muy importante, es extremadamente importante, darnos cuenta de todo lo que sucede. Entonces, de ahí se desarrollaron infinidad de cosas que hasta la fecha se siguen dando. Bien, ahora sí, ya habiendo hecho la introducción, una introducción pequeña, pero yo quería que si vieran que cómo fue el principio de todo esto y cómo prácticamente la serpiente nos fue enrollando prácticamente en lo que viene siendo todo lo dogmático, todo lo doctrinal. Acuérdense que todo lo que viene siendo teológico, simple y sencillamente nada que ver con lo escrito en las Sagradas Escrituras, y sobre todo, lo más importante, nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para nada, no tiene nada que ver. En Jeremías habíamos hablado nosotros de que Israel era como la higuera de Dios, y es la señal principal de dispensación del cristianismo, y no nomás del cristianismo, de todos los que estamos aquí en este mundo, porque yo me confieso, yo no soy una persona que tenga un dogma o algo así, nada. De antemano yo lo había manifestado. Verdaderamente a mí lo que viene siendo este mundo, pues realmente para mí es totalmente vano, porque hay mucha vanidad, hay mucha envidia, hay mucha lascivia, hay muchas cosas que puedo durar horas y horas y horas enamorándolas, pero no vamos a enumerar nada de eso, antes al contrario. En Jeremías 8:11 nos habla de que y curan la ligera del quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado y tampoco ha sido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, y es hora de su castigo, serán derribados. Dice el Señor: ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará, y lo que les he dado pasará de ellos. Muy fuertes palabras para Israel, para aquella parte del mundo. Pero también aquí el abrigo esperanzador de decirles que todos somos Israel. No necesariamente el Israel que está allá, no. Todo el mundo es Israel. Y para Dios Padre, Israel somos todos. Por tanto, en Mateo 21 dice: la higuera estéril, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Nuestro Señor Jesucristo. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero como no halló nada en ella, sino solo hojas, le dijo: nunca brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera, y al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Bueno,
Aquí quiero que se den cuenta que tal y como se escribe, Israel dejó de existir como nación. Pero también Jesús dijo, el renacimiento de la higuera será una prueba contundente del retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Será la señal más evidente del retorno de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, el siguiente versículo, para ser más claros, en la parábola de la higuera, nuestro Señor Jesucristo les manifestó precisamente a los apóstoles diciendo, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y el Señor Jesucristo, Dios Padre nuestro, anunció en esta y muchas señales simultáneas la pronta llegada de Él a este mundo, su segunda venida y la proximidad de su retorno. Así también vosotros veáis todas estas cosas y sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y sí, ciertamente nosotros somos la última generación que corresponde precisamente en este tiempo. Voy a hablar después de lo que viene siendo el tiempo de apacentamiento y voy a comentarles algo muy interesante que deben darse cuenta. En el libro de Daniel indica de lo que es el continuo sacrificio y la abominación desoladora. Bueno, ¿pero qué es el continuo sacrificio? Preguntarán ustedes. Bueno, el continuo sacrificio es aquel que se hace precisamente, sobre todo para la cuestión de la justicia, el que tú pregones la palabra, el que tú hagas tus buenas obras y tus buenas acciones, el que tú promuevas el evangelio a todos los rincones de la tierra. Ese es el continuo sacrificio, el pregón, el ayudar, el empezar a mover todo lo que tú tienes para que se vaya al cielo. Ese es el continuo sacrificio. Posteriormente dice la abominación desoladora. Eso es lo más duro que se pueden ustedes imaginar, porque la abominación desoladora ciertamente viene siendo aquellas almas que no recibieron la unción del Espíritu Santo, por tanto reciben al espíritu de maldad y viene siendo abominación ante todos aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo. Y no nomás ante nosotros, principalmente a nuestro Dios, a nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en los cielos. Y que, vuelvo a aclararles, nuestro Señor Jesucristo ya no está en carne, sino está en espíritu. Y todos los vamos a recibir en espíritu. Por eso Él, cuando te dice, si alguno te dijese que está en el desierto, no vayáis, porque eso es una mentira. O si te dicen que está en aquella esquina, tampoco no le creáis, porque eso es una mentira. Acuérdense, las ovejas de nuestro Señor Jesucristo reconocen su voz, porque su voz está dentro de cada uno de ellos, dentro de ti. Así de simple y de sencillo. Entonces esto se los quiero decir porque, siendo Israel el punto más importante en el cumplimiento de las profecías de los últimos días, hay que enumerar primero las señales más importantes con relación, no nomás a la Israel que se encuentra allá, sino a todos los que componemos Israel, que vienen siendo todos los seres, que vienen siendo la creación, que vienen siendo aquel motivo por el cual el mismo Satanás se quiere apoderar precisamente
de la creación de Dios Padre y de este mundo. Así de sencillo y de simple es. Bien. Ahora, todas aquellas afectan de manera directa y son parte importante de lo que cuenta regresiva que ya está en marcha. O sea, la cuenta regresiva ya está en marcha. Ahorita en estos instantes ya arrancó. Pero bueno, hagamos referencia al profeta Daniel. Como vemos en el versículo 24 de Daniel 9, nos habla de 6 cosas que el Mesías haría al cumplirse las 70 semanas anunciadas por él mismo, que sería terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Claro que al terminar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo ha cumplido cabalmente con todo lo que aquí se indica. Y después, en el mismo Daniel 9, versículo 24, no, versículo 28, si no me equivoco, habla de la última semana. Y la última semana viene siendo precisamente esta que está corriendo en estos instantes y que han corrido entre 2 y 3 años. ¿Por qué digo entre 2 y 3 años? Porque se supone que Israel se hizo nación un 14 de mayo de 1948. Por tanto, el 14 de mayo del 2018 arrancaría precisamente la última semana. Entonces para el 19 y para el 20 ya habrían pasado 2 años, pero Donald Trump ya tiene 2 años y fracción de tiempo desde que él ingresó a la presidencia de Estados Unidos. Por tanto, de no equivocarnos, quedarían, si es que es reelegido el presidente Donald Trump, quedarían 4 años más. Pero pueden suceder entre los primeros 360 o un poco más de días, puede surgir muchas cosas. Puede haber el asesinato del presidente Trump, pueden surgir muchas cosas y el apacentamiento se acabaría y vendría irremediablemente lo que conocemos como la tribulación. Inclusive al tercer año del mandato del presidente Donald Trump se pueden dar esas cosas, o al segundo, pero bueno, no vamos a especular. ¿Por qué? Porque las profecías se van dando así como se van dando los casos, las cosas que se van presentando. No se puede adivinar, mas sí se tiene una noción real del tiempo, que eso es muy importante. Bien, vamos a entender un poquito más este versículo que nos habla Daniel 9:24, porque hay que también leer Daniel 9:28, que es muy importante, pero vamos a leer. La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, un juez u otro servidor público, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes públicos de un servidor público, y dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Esa es la prevaricación. La prevaricación, pues ya se está cumpliendo de antemano, ¿no? O sea, la prevaricación existe desde hace tiempo atrás. Pues eso se va a retirar. ¿Qué es poner fin al pecado? Bueno, nosotros somos carne. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó aquí a este mundo, no llegó de un hombre
que engendró a una mujer, no, sino que llegó del Espíritu Santo, engendró en una virgen, por tanto, él no tiene mancha y no tiene pecado. Entonces, el pecado, nosotros al momento de tener una relación con una mujer, transmitimos ese pecado más adelante, porque les he comentado y les vuelvo a repetir, precisamente el hombre en carne es totalmente limitado. Es una media verdad, si pudieran ustedes llamarlo así, pero lo que es más interesante, aspira a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no todos, porque desgraciadamente el mensaje no es para todos. Hay mucha gente que simple y sencillamente no lo acepta. Y es una tristeza que no acepten la realidad de las cosas, porque el tiempo está tan cortito que yo los exhorto para que ustedes vayan de manera inmediata a hacer justicia, vayan a ayudar a la gente, a que realmente lo necesita. Todavía están a tiempo. Bien. Entonces, al decirles esto, al poner fin de los pecados, es prácticamente unificar el lado diestro del siniestro, ¿verdad? Y esos, por consiguiente, caminar con el Espíritu en justicia. Esa es la realidad, que significa estar en conexión directa con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué bonito, ¿eh? El unificar el diestro con el siniestro en uno solo. Ya no hay conflicto dentro de ti, no piensas con la cabeza, sino que te guías por el Espíritu. No piensas en los deseos carnales, sino que ya el Espíritu te dice qué es lo que hagas. Y de hecho a mí eso es lo que me dice, ¿eh? Quiero que sepan. Yo en estos momentos estoy experimentando verdaderamente cómo empezar a vivir prácticamente del Evangelio. Eso es interesante. Y claro que faltan cosas que hacer, pero lo más importante es esto. Muy bien. Acuérdense que en Juan 14:6 nuestro Señor Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino solo por mí. Este es uno de los pasajes, de los pilares fundamentales de la verdadera enseñanza, donde queda al descubierto todas las falsas doctrinas, sectas mentirosas y religiones paganas. Así de simple, así de simple. Y acuérdense que los edomitas son romanos y, uy, Dios mío, ya había puesto un video anteriormente, quiero que lo vean. Para aquel que no comprende, no entienda, es bueno que se dé un clavado, ¿verdad?, en ese video. Y en ese video está muy explicativo todo eso. Bien, ¿qué es expiar la iniquidad? Bien, vamos a entender primero qué es precisamente el expiar. La expiación es la acción de enmendar una culpa. Eso es la expiación, que tú enmiendas una culpa. Y la iniquidad, la palabra proviene del latín iniquitas, iniquitais, que se traduce como cualidad de injusto. Injusto. La iniquidad, por sus sinónimos, son injusticia, maldad, infamia. Y aquí hay una palabrita muy interesante: ignominia. La ignominia. Esa es una palabra muy interesante que yo sé que ustedes no la entienden, pero la ignominia viene siendo como sus sinónimos anteriores, que son la infamia, la maldad, la injusticia. Bien, traer la justicia perdurable.
Tal y como se lee, justicia divina es aquella que cumple con lo impuesto desde hace tiempo atrás, ¿no? Que viene siendo amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se desprende el ayudar al menesteroso, dar ayuda al pobre. En pocas palabras, la verdadera justicia. No la promueve el hombre, sino que la justicia es de Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, no mora en templos de hombres. Él no mora en templo de hombres. Para templo nos tiene a nosotros que somos sus hijos. Nosotros somos el verdadero templo y no aquello que ven ustedes, que mucha gente va y simple y sencillamente pasa a ver y a escuchar el sermón de una persona que simple y sencillamente está rodeada de 4 paredes y que, bueno, aquí refiriéndome a algunas doctrinas, algunas con ídolos, que esa es la realidad. Pero bueno, ya se lo dejaremos un poquito más allá. Vamos a hablar, sellar la visión y la profecía. Bueno, una de las 6 cosas que se lograrán al final de la semana 70 de Daniel, una carta es sellada como el autor que ha dicho todo lo que tenía que decir. Así que en ese sentido podemos asumir que no habrá más profecía después de la semana 70, porque arranca la última semana, y la última semana son nuevas cosas, es lo último que viene, es el cenit de todas las cosas, lo cual coincide con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden, eso ya se cumplió de esta manera. La nación de Israel nacería en un día. ¿Quién escuchó semejante cosa, no? ¿Quién vio? ¿Quién fue el que vio tal prodigio y concibiría la tierra en un día? ¿Resurgiría como nación Israel nuevamente? En Isaías habla del futuro glorioso de Sión y nos dice: antes de que estuviera de parto ella dio a luz, antes de que le vinieran los dolores, dio luz a un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Pues Sión apenas estuvo de parto y dio luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice nuestro Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice Dios Todopoderoso. Y crean, así fue. El 14 de mayo, tal como les he comentado, del año 1948, Israel se volvió a hacer, convirtiéndose en una grande nación. A lo mejor pequeñita de extensión, pero grande en muchas cosas. Recuerden que la semana 70 transcurre del 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo del 2018. Y luego la profecía continuando diciendo, Daniel 9:27, yo dije había 28, no, pues es Daniel 9:27. Y por otra semana, fíjese bien, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí lo interesante, porque estamos nosotros en el continuo sacrificio en estos instantes. Este es el continuo sacrificio. Hacerles convencer a ustedes de que el fin ya está cerca. Hacerles saber a ustedes desde que todo lo que están viendo, de todo lo que está pasando, de lo que vienen siendo las inclemencias que hay precisamente climatológicas, lo que viene siendo la exacerbación de alimentos que actualmente hay
de todas las enfermedades y pestes que se han dado últimamente, como el virus y todo ese tipo de enfermedades, tanto cutáneas como enfermedades mortales que se han dado últimamente, cánceres que se han dado últimamente, y ahora enfermedades tan severas en el cerebro como es el Alzheimer y todo ese tipo de enfermedades, más todo lo que sucede en lo que viene siendo aspecto geográfico, como son precisamente la acumulación de magma en muchos de los volcanes que se encuentran ahorita activos. Eso sin nombrar el número indeterminado de sismos que se están dando, que ya están pegando 5.9, 6.9, 7, hasta 8 se están pegando ya. Ya hay 8 terremotos de 8 grados en la escala de Richter, que son terremotos totalmente devastadores. Pues ahora que estamos viendo que en el área de California, y ahora la extremidad del calor, o sea, el calor como revienta precisamente lo que es el cemento, cosas que no se habían visto. Bueno, pues ya se están viendo. Actualmente ya se están viendo esas cosas. Y ya no es tanto como un principio, sino que ya está en el avance. Ya está en el avance. Y se vienen secuelas como ustedes nunca se habrían imaginado, o no tienen ni la más remota idea de cómo viene. Después, con la muchedumbre, sigue hablando en la profecía de Daniel 9:27, de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es precisamente la abominación desoladora. Aquellos hermanos que no recibieron la unción del Espíritu Santo y que van a caminar como zombies, manejados por la bestia. Por eso en Apocalipsis te dice, ¿quién contra la bestia? ¿Quién podrá contra la bestia? ¿Quién, verdad? Quiero leer esa parte porque es muy importante. Aquí es muy importante recalcarles lo siguiente. En la condenación de la gran ramera, en Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí hace referencia en estos 2 versículos a los 7 sellos. Cada sello tiene una acción que ya ha sucedido. Falta un escaso sello para abrir, que estará listo dentro de poco tiempo. Y la gran ramera se refiere a un lugar o a una persona. Puede ser plural, pero está rodeada en un reinado que tal vez presente o posterior, y el vino simboliza una acción de algo con lo que él hace. Los reyes de la tierra vienen siendo los actuales potencias que existen, o la gente predominante, ¿no? La gente que tiene fuerza y tiene poder. Pueden ser reyes, pueden ser presidentes, pueden ser ministros, lo que ustedes quieren. Países desarrollados también. Hasta el momento de la información pues empieza a tomar ya, a ser sujeta de análisis, y ya ahí ya empezamos a dar una idea de lo que viene. Ahora dice: una gran señal apareció en el cielo, y una mujer vestida del sol, con una luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Bueno, esa mujer vestida de sol es la humanidad entera, pero no son todos, es una parte nada más. Es lo que la gente no entiende, es una parte.
Ya les platicaré de los 144,000. ¿Qué son realmente los 144,000? Porque la gente tampoco no sabe de eso. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Entonces, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza vienen siendo las 12 tribus de Israel, que están esparcidas en todo el mundo. De eso se refiere el versículo. Y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Apocalipsis 12 del 1 al 2. En efecto, cuando se refiere a eso es precisamente a que somos ese remanente que está sobreviviendo y que es parte de los que estamos escritos en el libro de la vida. Desde tiempos ancestrales, ese es a lo que se refiere precisamente. No está hablando de la Israel que ustedes conocen, no. Israel, vuelvo a repetir, somos todos nosotros, somos la humanidad. Todos somos Israel. No se refiere a Israel de aquella, no. Todos somos Israel. Pero bueno. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí cobra más sentido lo que está diciendo. Y ve una mujer sentada en forma sobre una bestia escarlata. ¿Un sacerdote? Puede ser, porque de hecho así se visten. Ahora ya viene cobrando más sentido lo escrito en este versículo, pero menciona a la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si nos fijamos en el elemento, las 7 cabezas van en conjunción con el lugar donde se encuentra, y los 10 cuernos representan 10 cosas que pueden ser individuos, grupos o inclusive naciones. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí ya está más claro lo que está diciendo. Púrpura y escarlata. ¿Qué acaso los sacerdotes o curas, sobre todo los que se encuentran en el Vaticano, o que son de algunos otro tipo de iglesias o doctrinas, se vistan para dar misa de esa manera? El cáliz por lo regular en las iglesias es de color oro o es semejante al oro. Y las piedras preciosas, pues bueno, esto además es referente muchas veces a la iglesia católica, ¿verdad? Que tiene por encomienda el cuidar al rebaño, mas sin embargo no logró ser el verdadero guardián espiritual que debió haber sido desde un principio. De hecho, nunca lo podía haber sido, puesto acuérdense que la simiente de Satanás por ahí se fue, precisamente. Ahora, dentro del escrutinio que estamos nosotros analizando esto, quiero decirles que ese cáliz lleno de oro y de abominaciones y de la inmundicia de fornicación, que acaso no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando actualmente en la iglesia católica y en otras iglesias, en donde hay padres pederastas, hay homosexuales, hay mujeres que se han hecho sacerdotes, que no tienen nada de malo que ver, no digo no, pero lo han tomado por otro lado, por otro rumbo. Ha tomado las acciones de una manera totalmente distinta y opuesta a lo que realmente debe de ser. De eso es a lo que yo me refiero. Bien, ahora, y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Acuérdense que la iglesia católica, y no nomás la iglesia católica, sino todas las iglesias, de todas las doctrinas, de todas las sectas, han sido apóstata. Ahora, ¿qué significa la apostasía? Bueno, viene de la palabra griega apostasía, que se traduce
como decaer. En segunda de Tesalonicenses 2:3, la palabra relacionada a la palabra griega para divorcio. Apóstatas son aquellos quienes decaen de la fe verdadera, abandonado lo que ellos antes profesaban creer. El término describe a aquellos que son tan deficientes como para ponernos fuera del verdadero evangelio. Por ejemplo, una denominación liberal que niega la autoridad de las escrituras o la deidad de Cristo es una denominación apóstata. Los verdaderos seguidores de Dios no apostatan. Aquellos que caen en la apostasía demuestran que su fe nunca fue verdadera desde un principio. Qué triste eso, ¿eh? Qué triste. Primera de Juan 2:19. Y bueno, aquí ya no quiero hablar de más cosas porque desgraciadamente hay tantos ejemplos que dar. Pero vamos a continuar con el siguiente párrafo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Las acciones apóstatas de los dirigentes de la iglesia es a lo que se refiere. Por desgracia, tenemos que ver ciertas cosas que no han sido correctas. Las acciones de los ciertos sacerdotes adúlteros, lo que es una verdadera sorpresa es que el sacerdocio se exige el celibato, pero pues el celibato no está correcto. No está correcto, esa es la realidad de las cosas. Quiero decirles que hasta ahorita hemos hablado de cosas muy interesantes. Quisiera yo dar un momento a la reflexión de todo lo que está pasando actualmente y que la gente se cuenta de que estamos en un tipo de Matrix, o sea, de que la gente no se está dando cuenta de la realidad de las cosas. Ciertamente estamos en momentos como nunca se habían visto. Y es muy triste constatar, por medio de estas ideas, circunstancias nunca antes vistas. Quiero que me disculpen, no me traje un vaso con agua, ya voy a traerme uno. Pero esperen una segunda parte de esto. Yo quiero que primero en esta parte haya quedado sentado el por qué estamos prácticamente en los últimos días. Yo les di ya lo que es el principio, vimos lo que vienen siendo los orígenes, estoy dando un avance de esto. Ya hablamos de Daniel y hablamos de algunos otros profetas de Dios, como es Joel, Oseas, Jeremías. Vimos lo que decía Mateo. Y claro, de Mateo tenemos las señales antes del fin. Las señales antes del fin, que dice: estando sentado en el monte de los olivos nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo nuestro Señor Jesucristo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, desgraciadamente a muchos, engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
que es exactamente lo que está pasando, que les había comentado no hace un tiempo atrás de ello. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Prepárense, hermanos, porque vienen cosas muy difíciles. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí está la parte más interesante que les quiero decir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Lo estamos predicando a todo el mundo, precisamente para testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que llegó a este mundo y que nos expió de toda la bola horrorosa de pecados que tenemos. Y entonces vendrá el fin. Por eso, por tanto, cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Ya les había dicho que es el continuo sacrificio, pero también ya les comenté que es la abominación desoladora. Y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Quiero quedar claro con esto. Quiero dejar patente que todas las ciudades que se encuentran en el mundo son cárceles modernas. Son cárceles. Desgraciadamente son cárceles, y esas cárceles son peligrosas. Deben de prepararse para la huida, para la próxima huida que ya está cerca. Desgraciadamente así son las cosas. Y aquí lo estoy confirmando. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense ustedes, yo he tenido visiones horrorosas de lo que va a pasar, horrorosas, pero también he tenido visiones en las cuales mi Padre, el Padre que es de todos ustedes, Jesucristo, nos protege. De una manera sobrenatural, si lo quieres ver así. Pero claro, tienes que amortiguar todo lo que viene de la tribulación. Tienes que amortiguar todo el peso de todas las cosas que vienen. Y yo los exhorto para que ustedes, simple y sencillamente, se vayan preparando. No con alimento, no. Sean más inteligentes. Sean mucho más inteligentes. No se limite su cabeza a nada más querer almacenar cosas. Yo les invito a que oren. Yo los invito a que estén en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, que es todo amor, y que es un honor poder platicar con todos ustedes, hermanos,
en este momento y explicarles lo que viene. Vendrán cosas como nunca se habían imaginado. Vean ahorita la situación que está pasando actualmente en Estados Unidos con referencia al año 2020 y la reelección precisamente del presidente Donald Trump. Vean también la situación que está pasando ahorita con 4 congresistas estadounidenses demócratas con pensamientos totalmente pues fuera de sus cabales. Esa es la mera realidad. Gente de izquierda hacerse socialista. Claro que la izquierda, la derecha, nada que ver. Pero así están las cosas. Ahora, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, claro que no le vas a creer, por lo que yo ya te dije, porque Cristo mora en nosotros, nosotros somos el templo y somos sacerdotes, tal y como lo dice Oseas, tal y como lo menciona Oseas. En el libro de Oseas habla muy perfectamente bien, Oseas 4 del 6 al 12, habla perfectamente bien de lo que les digo. Bien, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Tengan mucho cuidado, oigan en el interior, vean con ojos del espíritu, no con ojos de carne, no se metan con los Jezabeles, sean más inteligentes, no sean inicuos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y las águilas, fíjense qué reflejo tan interesante. Las águilas, el águila es un animal inmundo. El águila es un animal diabólico. Los antiguos romanos usaban águilas. Y me llama mucho la atención que hay algunos países que tienen águilas. Desgraciadamente México en su bandera tiene águilas. Y desgraciadamente Estados Unidos ve al águila. Es triste. Divago un poco, ¿verdad? Pero sí son las cosas. Acuérdense que la venida del Hijo del Hombre, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Claro que vendrá un juicio sobre todas las naciones, que de hecho ya se está dando, y muchas cosas más que vienen. Muchas cosas que ustedes, créanme, desgraciadamente no están viendo. O me gustaría que vieran, pero no están viendo. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, es por esto que estamos en los últimos tiempos. La última semana de Daniel está dividida en 2 partes. La primera, que consta a lo mismo que la última, de tiempo y tiempo sin la mitad de un tiempo, que significa 1 año, 2 años, más medio año. Pero ¿qué dicen los demás? Digamos San Malaquías. Veamos de quién hablamos. Malaquías de Armagh fue un arzobispo católico irlandés que fue canonizado por el Papa Clemente III en 1190. Nacido en
1094 en la localidad de Armagh. Su nombre es célebre por dos famosas profecías que se le atribuyen. La famosa profecía de los 112 papas, que en el año de 1595, y la profecía sobre Irlanda de 1690. Ambas reveladas más de 4 siglos después de su muerte. A Dios le había mostrado San Malaquías los diferentes hombres que en el futuro se presentarían como los líderes de la Iglesia Católica, bajo el título de papas, no revelándose necesariamente si estos hombres que se iban a sentar en el trono de San Pedro eran buenos o malos. Por ello, las descripciones de San Malaquías de los papas futuros suelen contener datos sobre su origen religiosa, su escudo de armas, su nombre o lugar de nacimiento, las ciudades en las que estos vivirían durante su vida, o los principales personajes o acontecimientos que ensombrecerían sus papados. Pues bien, creo que llego a este punto. El día de mañana les estaré dando más información de todo lo que viene, de todo lo que sucede, de todo lo que estamos, acuérdense, hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de que ya se está acabando el tiempo. Yo les pido de todo corazón que por favor oren, y sobre todo, que corran a hacer justicia, que sepan ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, que todo lo hagan en armonía, y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes, hermanos. Y regresamos con el número 2. Claro que no van a ver vestido de esta misma manera. Voy a venir a lo mejor diferente vestido, ¿eh? Y voy a procurar rasurarme porque no me rasuré. Pero créanme que este fin de semana yo descanso tan a gusto de la rasurada. Claro que me molesta mucho andar barbón. Bueno, pero ese es otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, nada de importancia. Como les digo, de repente he llegado. La bendición sea con todos ustedes, hermanos. Gracias por permitirme llegar a ustedes. El 1, 2 o 3 o 4 personas que escuchen esto para mí es de gran valor. Ojalá este ministerio crezca, que es el ministerio de Dios es justicia. God of Justice es el ministerio de nosotros. Así que sean bendecidos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos en la próxima parte, para darle continuación a este tema. Bendiciones.